el ver el Bitcoin desde el punto de vista económico, lo que vamos a hacer es hacer como una hipótesis, ¿vale? Vamos a hacer una hipótesis en la que solo van a existir Bitcoin. Es decir, lo que queremos analizar es qué efecto tendría que el mundo funcionara en Bitcoin, ¿vale? De que la moneda que todos utilizáramos fuese el Bitcoin, ¿no? Y qué es lo que afecta, cómo afectaría a la economía. Por lo tanto, no vamos a hablar ni de reserva de valor, ni vamos a hablar de unidad de cuenta. Lo que vamos a ver es si es posible una economía basada en una moneda que es el Bitcoin, exclusivamente, ¿no? Y además vamos a obviar, que lo pongo ahí, pues la volatilidad que pueda tener. No vamos a entrar en si va a ser más o menos volátil, si eso va a generar problemas. Y el sistema de pago, si es cómodo, no es cómodo, que es otro tema que también hemos hablado, que tecnológicamente esté resuelto el sistema de pagos, ¿no? Entonces, vamos a hacer la hipótesis de solo Bitcoin y vamos a ver cómo afecta a la economía, ¿no? Y yo creo que es la parte más peliaguda que tiene el Bitcoin, aunque al final daremos una salida. Bueno, todo al final, si me habéis oído alguna vez, la oferta y la demanda es lo que genera el precio, y el precio lo es todo. El precio es un pedazo de información que lleva un incentivo dentro, ¿no? Un incentivo a comprar, un incentivo a producir, un incentivo a vender, etcétera, etcétera. Y es lo que regula la economía, y lo regula de una forma cuanto más libre mejor, porque esa información es libre y esa información libre incentiva adecuadamente a los agentes económicos, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos la típica oferta y demanda de un bien cualquiera, ¿no? De un activo cualquiera. Entonces, ¿qué ocurre con el oro? Vamos a ver, siempre se compara el Bitcoin con el oro, ¿no? Y es verdad, ¿no? El Bitcoin tiene muchas características muy parecidas al oro. En muchas de ellas le gana por goleada. Es mucho más cómodo en muchos aspectos el Bitcoin con respecto al oro. Pero hay una, que es la que vamos a tratar hoy, en la que el oro es superior al Bitcoin. Y es clave, ¿no? Y es clave. Aquí tenemos la producción de oro, ¿vale? Y cómo va creciendo a lo largo del tiempo. Y da la puñetera casualidad de que el oro crece a una tasa del 2,6%. Ha venido creciendo, ¿no? Y se estima que crecerá a una tasa del 2,6%, que es una tasa muy, muy parecida al crecimiento de la economía global, ¿de acuerdo? Con lo cual, tiene lo bueno que se adecúa a ese crecimiento de la economía de una forma natural. Podemos decir que es incluso, podríamos llamarle una casualidad, ¿vale? Una casualidad. Y es que, como comprenderéis, no tiene nada que ver los descubrimientos de oro, de las minas, de la extracción del metal, etcétera, etcétera, no tiene absolutamente nada que ver con el crecimiento de la economía, ¿no? Son dos variables distintas, pero da la casualidad de que tienen un crecimiento bastante parecido, ¿vale? Sin embargo, ya sabemos todos que el Bitcoin pues tiene un número finito de Bitcoin, que además son 21 millones de Bitcoin. Esto, evidentemente, hace que la oferta sea absolutamente rígida, ¿no? Si vemos una comparación, que es el grafiquito que he hecho ahí, entre el oro a un crecimiento del 2,6% y el Bitcoin, pues en 50 años los 21 millones de Bitcoin seguirán siendo 21 millones, mientras que los 21 unidades de oro de lo que sea, pues se convierten en cerca de 80, ¿de acuerdo? Es decir, hay una diferencia bestial. Es decir, dentro de 50 años el oro tendrá 80 unidades, mientras que el Bitcoin tiene 21. Por lo tanto, una diferencia bestial, ¿vale? Y esa es un poco por donde puede cojear el Bitcoin en la hipótesis en la que estamos trabajando, ¿vale? Si recordamos la primera gráfica, la gráfica de la oferta y la gráfica de la demanda de cualquier bien, la oferta normalmente es una oferta que es una línea creciente, ¿de acuerdo? Una línea creciente pero inclinada, ¿vale? Aquí la oferta es absolutamente rígida, es una oferta a 21 millones. Con lo cual,
cualquier desplazamiento de la curva de demanda, es decir, que la gente quiera comprar más Bitcoin, la demanda se incremente, pues como veis ahí en la gráfica, cualquier desplazamiento de la demanda hacia arriba lo que hace es simplemente incrementar el precio, porque es que la cantidad no se puede incrementar, ¿vale? Normalmente en una curva de demanda normal, inclinada, pues se incrementa un poco el precio, pero también se incrementa la cantidad, hay un incentivo a la producción, hay un incentivo, etcétera, etcétera. Pero aquí no lo tenemos, con lo cual todo se va a precio. Claro, y ahora lo que nos tendremos que preguntar es, ¿y eso es bueno o es malo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en una economía donde todo crecimiento de la demanda va a precio? ¿Vale? El precio del Bitcoin sube de forma generalizada. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que cualquier bien expresado en Bitcoin va a bajar de precio. ¿De acuerdo? Nos olvidamos de la inflación, nos olvidamos de la pérdida de poder adquisitivo de la moneda y nos encontramos con una moneda que se revalúa continuamente y los precios bajan continuamente. Hablamos de la deflación, ¿vale? Y claro, la deflación es un problema. La deflación es un problema porque todos los precios bajan, ¿no? Entonces, todos los precios bajan, ¿qué significa? Que, hombre, las cosas de comer, pues las vas a tener que comprar, sí o sí. Y ahí no hay tu tía. Pero en la medida en que poco a poco vayamos escalando en el tipo de bienes y servicios que vayamos comprando, ¿no? Y que sean, pues hasta llegar a los bienes duraderos y lleguemos a los bienes de inversión, lo que vamos a hacer es posponer continuamente esa compra de bienes. ¿Por qué? Pues porque yo voy a poder comprar el coche, lo voy a poder comprar dentro de 6 meses mucho más barato. Y lo voy a postergar lo máximo posible, ¿vale? Y eso, pues, lógicamente, es un problema de demanda que se viene abajo porque la gente no compra, ¿no? Y ya digo, si son bienes de primera necesidad todavía, pero los demás, cuanto menos de primera necesidad, más vamos a postergar esa compra. Entonces lo que nos tenemos que hacer son preguntas, ¿no? Nos tendríamos que hacer preguntas. ¿Quién compraría una vivienda? Sabiendo que la vivienda se va a perdón, se va el valor en Bitcoin de la vivienda va a ser menor, ¿vale? Y va a ser dentro de un año menor. ¿Quién compraría la vivienda? ¿Qué pasaría con las deudas? Los deudores, ¿qué ocurriría? Pues que los deudores serían cada vez más pobres y cada vez le costaría más trabajo devolverlo, ¿no? Porque es lo contrario de lo que pasa cuando hay inflación, ¿no? Otra pregunta, ¿quién contrataría? Si tú vas a contratar a una persona y tú le estableces un sueldo, claro, tú le empiezas a pagar, no sé, un Bitcoin al mes. Pero es que dentro de un año un Bitcoin es mucho dinero. Mucho más dinero, claro, y te va a producir ese Bitcoin que le estás pagando, que es mucho más. Entonces, claro, todo se desbarajusta, ¿no? Y claro, ¿qué ocurre con los stocks en las tiendas, ¿no? Cuanto más tarde en venderlo, claro, es que es un problema que convierte a la inflación en lo contrario, en la deflación, y más grave, como también vamos a ver muy rápidamente. ¿Qué pasa con el valor de un activo? Es un descuento de flujo, pero claro, un descuento de flujo que tiene un valor mayor en el futuro porque el descuento es negativo, es que se va al infinito. Mm, claro, aquí el problema que nos encontramos, teórico, porque aquí lo que estamos haciendo es una especie de ¿no? elucubración teórica, ¿no? ¿Qué, qué ocurre con los precios? ¿No? Los precios a la baja son complicados, sobre todo, por ejemplo, los salarios. Los salarios son complicados. El ajuste a la baja de los precios es muy complicado, ¿vale? Entonces, todo se desbarajusta, ¿no? Y por último, ¿no? Para terminar, conclusiones que nos podemos
que nos podemos plantear, ¿no? La primera de todo es que se desincentiva el gasto y la inversión, ¿no? Porque las personas pues prefieren acumular la moneda, que sabemos que es una moneda que va a revaluarse continuamente. Y recuerdo la hipótesis de trabajo, no hay más que esa moneda, ¿no? Porque si hubiera dos monedas y pudiéramos utilizar la moneda mala, la mala correría, ¿no? Como dice la copla, ¿no? Y nosotros nos quedaríamos y acumularíamos la moneda de Bitcoin, que eso es reserva de valor. Entonces ya estamos hablando de otra cosa, pero estamos hablando de la hipótesis de trabajo de que solo existiera el Bitcoin, ¿vale? La lucha contra la inflación está claro que lo hacemos con tipos de interés y con la cantidad de dinero, ¿no? Y es mal que bien, si utilizan las autoridades monetarias la fórmula de Taylor, mal que bien, sale. Es que, si no meten mucha política, si simplemente aplican la fórmula y tal, sale. Pero ¿cómo se lucha contra la deflación? Se bajan los tipos a tipos negativos. ¿Cómo se le obliga a la gente a consumir? ¿No? El famoso, ¿no? Cuento, ¿no? De llevar el caballo al río a beber agua, pero tú lo puedes llevar al río, lo que no puedes es obligarle a beber agua, ¿no? Entonces, con los tipos de interés negativos, complicado. Por supuesto, la cantidad de dinero no la puedes mover porque existe 21 millones, punto, ya no hay más, ¿vale? Y bueno, al final es el planteamiento de una economía con una moneda deflacionaria, con una oferta de 21 millones que no es flexible, que no se adecúa a los cambios económicos. Si os acordáis, hace un par de Sanedrines, cuando hablábamos, no sé, no me acuerdo cuándo fue, de el hecho de que el patrón oro no era liberal, ¿no? Porque no permitía creación de dinero, pues aquí pasaría lo mismo, ¿no? Aquí pasaría lo mismo. No habría una sociedad, porque al final el dinero es una institución que nos hemos inventado los humanos para intercambiar, y eso no lo podemos nosotros tocar porque ya nos viene dado, 21 millones, punto, ¿no? Entonces, claro, no vale para una economía en crecimiento 21 millones fijos. Y ya voy a terminar dejando una puerta abierta. Dejando una puerta abierta que la vamos a explicar precisamente y vamos a charlar sobre ella en el Q&A del curso de economía de esta semana, creo. Vamos a dejar una puerta abierta. ¿Qué ocurriría o si es solución la creación de dinero por parte de los bancos como entes privados a partir del Bitcoin? Es decir, que hubiera una posibilidad de que esa oferta monetaria se adecuara a las necesidades de la economía vía creación de dinero bancario. Pero vía creación de dinero bancario basado en una moneda como el Bitcoin, que tiene la cantidad fija, ¿no? Lo dejo como una pregunta, solución abierta, algo a debatir, algo a pensar, algo a que lo charlemos, a que lo hablemos y que veamos si eso podría ser una solución o no una solución. Y con esto lo que estoy analizando es el efecto en la economía del Bitcoin. No estoy analizando si el Bitcoin puede ser o no puede ser una buena inversión, como ya sabéis, ya lo he repetido muchas veces, yo sí creo que es una buena reserva de valor, ¿vale? Con lo cual ya está solucionando un problema y por tanto tiene valor intrínseco para mí, y eso lo podríamos discutir muchas veces, pero lo que estoy es analizándolo desde el punto de vista de la economía, del funcionamiento de la economía con una moneda como el Bitcoin. Che, me ha encantado lo que has preparado porque además un poco rompe un poco esquemas, ¿no? Es decir, parece que un pensamiento liberal tendería por decir fuera los bancos centrales 100%, por ejemplo, Bitcoin, pero tampoco funcionaría. Claro. No, es que un planteamiento liberal, ya lo he dicho antes, ¿no? O sea, un planteamiento. La moneda es una institución que hemos creado los humanos y lo que es liberal realmente es permitir que haya creación de dinero y que ese dinero se utilice. Cuanto mejor sea ese dinero, pues más se va a utilizar y más se va a adoptar por parte de la gente, ¿no? Y de hecho, así ha sido en la historia, ¿no? Se ha ido adoptando, mejor dicho, el dinero que mejor nos ha funcionado y cuando ese dinero
ha tenido problemas que se han ido solucionando. ¿Cómo? ¿Quién lo ha solucionado? Los bancos privados lo han ido solucionando. Y así se creaba el dinero, y se creó el dinero papel, y se creó... Claro, la cuestión es, ¿eso se puede repetir? Que es la solución, pregunta que dejo al final, ¿no? ¿Eso se puede repetir con el Bitcoin? Es esa evolución que tuvo el dinero basado en el oro. Porque es cierto, claro. Los bancos lo hicieron con el oro, claro, no con bancos centrales. Claro, con el oro. Es que lo que sí es cierto es que en la comparación oro-Bitcoin, el Bitcoin sale ganando en muchas características, ¿vale? Pero me he fijado hoy en la que no. Me he fijado hoy en la que entiendo que el oro le gana al Bitcoin, al margen de, como diría Taleb, ¿no? El oro lleva cientos de años funcionando, mientras que el Bitcoin lleva 15, ¿no? O sea, todavía le queda mucha historia y trayectoria para demostrar que puede ser un buen dinero, mientras que el oro lo ha demostrado durante mucho tiempo. Entonces, claro, el ser humano al final se acostumbra, ¿vale? Pero esa adecuación que tiene el oro, esa oferta de oro muy adecuada al crecimiento de la economía, no lo tiene el Bitcoin, ¿no? Entonces, eso el Bitcoin lo tiene que arreglar de alguna manera. No el Bitcoin, sino yo planteo, ¿no? El uso que los humanos le demos al Bitcoin.